Hola, muy buenas tardes. Vamos a seguir con la lectura del capítulo 8 del Evangelio según San Marcos. Jesús volvió a embarcarse hacia la otra orilla del lago. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación: estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿a qué viene esa discusión porque no tienen pan? Todavía no comprenden ni entienden. Ustedes tienen la mente enceguecida, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5.000 personas? Ellos le respondieron: 12. Y cuando repartí 7 panes entre 4.000 personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron: 7. Entonces Jesús les dijo: ¿todavía no comprenden? Palabra del Señor. Es extraño que después de haber participado en 2 multiplicaciones de los panes, los discípulos están preocupados por la falta de pan, y eso Jesús se los reprocha. Pero lo más alarmante probablemente no sea eso, sino que no vieron en esas multiplicaciones el signo que Jesús quería hacer, no vieron en todo caso que se estaba dando a conocer como el Mesías. Entonces a Jesús le pasa que por distintos motivos, los fariseos por la dureza de su corazón y los discípulos por no entender, en definitiva, tanto de un lado como del otro quedan afuera. Entonces parece que Jesús debe haber padecido esto en su corazón, esa incomprensión. Usa una imagen, Jesús, que era conocida en la época. La levadura era considerada un símbolo de aquello que puede corromper. Recordemos que los judíos en la noche de la Pascua comen pan sin levadura, y esta es una costumbre que conservan a lo largo de la historia. Una comparación que usa Jesús para hablar de los fariseos y de Herodes. Aparecen juntos otra vez. Al principio del Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, él dice que son los fariseos y los herodianos, es decir, los partidarios de Herodes, quienes se confabulan para ver cómo van a hacer para acabar con Jesús. Aparecen juntos, probablemente unidos por esta mirada que ya de alguna manera nos sugería el Evangelio de ayer, esta mirada de un Mesías político. Ellos están girando en torno a el poder que tienen o que quieren tener o que temen perder. Y probablemente los discípulos de alguna manera hayan pensado que Jesús estaba como entrando en ese juego, ¿no? Es interesante que a medida que van creciendo en el conocimiento de Jesús, tienen que descubrir que este no es el camino del Mesías. Jesús vuelve a encontrar en su vida, como de alguna manera le pasó ayer, en el Evangelio de ayer, con la intención de los fariseos de que Jesús haga un signo del cielo. Jesús vuelve a caer en la tentación de la que fue objeto en el desierto. Lo vamos a escuchar el próximo domingo, ya primer domingo de la Cuaresma. Esto de utilizar el poder que tiene para su propio beneficio. Él quiere llevar a los discípulos a entender esto y que se liberen de ese peligro, esos discípulos y todos los discípulos, el peligro de buscar las cosas de Dios en lo llamativo, en lo poderoso, como decía un mensaje muy parecido al que podíamos rescatar del pasaje que leíamos ayer en el Evangelio. La fuerza de Dios, el poder de Dios, como lo sabemos, se manifiesta de una manera muy diferente. Se manifiesta en el servicio, se manifiesta en la caridad, se manifiesta en la ocupación y preocupación por las necesidades ajenas, y en particular en Jesús. No solo en el camino de su vida, este recorrido que está haciendo por ciudades y pueblos, como vemos, enseñando y haciendo el bien, que es después lo que le va a pedir a los discípulos que hagan, sino especialmente, ya que estamos por empezar ya mañana mismo el tiempo de la Cuaresma, especialmente el poder de Dios se manifiesta en el amor de Jesús crucificado, a quien vamos a contemplar de una manera muy especial en este tiempo y de una manera mucho más fuerte todavía en la Semana Santa.
Podemos recordar aquella reflexión tan significativa y tan linda de San Pablo. Yo predico a Cristo crucificado, dice, escándalo para los judíos y necedad para los griegos. Sin embargo, para los llamados a Cristo, dice Pablo, es fuerza y sabiduría de Dios. La cruz de Jesús es la fuerza de Dios, es su sabiduría, es su poder, es la manifestación más grande del poder que es verdadero cuando se convierte en expresión del amor y del servicio. Pidámosle a Jesús que nos ayude a seguir entendiendo esto una y otra vez, que en esta Cuaresma podamos crecer en esta comprensión que tanto le costó a los discípulos y que da origen a este reproche de Jesús: tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, no comprenden. Que podamos comprender no solo racionalmente, sino hacer parte de nuestra vida esta realidad del poder y de la sabiduría manifestados en la capacidad de amar. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.